La primera pregunta es, ¿cuándo fue creado el observatorio y cuáles eran sus propósitos? A ver, el observatorio se creó en el año 2014 y el contexto de la creación del observatorio responde a un momento de alta polarización entre el gobierno del entonces presidente Correa y la sociedad civil. Parte de esta polarización se había materializado en la persecución y estigmatización de líderes sociales, a ONGs en particular, y además venía un poco aparejada con una instrumentalización del sistema de justicia como un mecanismo de cristalizar o consolidar violaciones de derechos humanos. En ese sentido era necesario empezar a monitorear el trabajo de la judicatura de cara a ver cómo los jueces contribuían a esos mecanismos de persecución y violación sistemática de derechos humanos, y con esa consigna se crea el observatorio. El observatorio se constituye como una sociedad de hecho precisamente por el contexto en donde surge, ¿no? Era un contexto donde se había emitido el decreto ejecutivo 16, que básicamente apuntaba a desaparecer a la sociedad civil, especialmente a fundaciones. Entonces en ese momento se pensó que lo más adecuado era constituirlo como una sociedad de hecho, de cara a que no tenga que ser regida bajo el decreto 16 y por lo tanto hubiera desaparecido en 2002 o no nos hubiera ni siquiera aprobado el registro. Entonces eran esas trabas las que nos hicieron adquirir esta personalidad jurídica, digamos, que es la misma que tenemos hasta ahora. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales proyectos en los que trabaja el observatorio? A ver, dígame usted. Bueno, está el de Actúa, que es el principal. Más que proyectos, digamos, líneas de trabajo. O sea, nosotros trabajamos en algunas líneas de trabajo. Originalmente el observatorio trabajaba, cuando estaba bajo la dirección de Enrique Herrería, trabajaba mucho en espacios más políticos. Enrique era un político y por lo tanto su rol como director ejecutivo era hacer trabajo de medios, básicamente. Era ir a entrevistas, ir a eventos donde él hablaba y se convertía en una suerte de denuncia de ciertos temas, pero en ese tiempo al observatorio le faltaba, creo yo, un brazo técnico para elaborar informes, documentos, etcétera, que es lo que nosotros hicimos bajo mi dirección ejecutiva desde 2016. El observatorio se llama de Derechos y Justicia porque yo fui un poco parte del proceso de creación del observatorio. Entonces, para mí la idea era que Ecuador no tiene una ONG como existen en otros países multitemática. ¿Qué pasa? Que aquí las ONGs generalmente están enfocadas a temas muy específicos, derechos de las mujeres, derechos de pueblos indígenas, libertad de expresión. Entonces eso, desde una perspectiva de subsistencia de la organización, no es conveniente porque de alguna manera te limita la capacidad de conseguir fondos, etcétera, a los temas que estás trabajando, no te permite evolucionar, y el tema de los derechos humanos siempre está en constante evolución. Un momento es libertad de expresión, pero el siguiente es derechos digitales, el siguiente es derechos LGBTI. Entonces, para mí una estrategia de supervivencia en primer lugar era hacerle que tenga una capacidad multitemática. Y no solo como un tema de supervivencia. El problema de que una ONG sea unitemática es que no se le permite o no va a poder trabajar y apoyar a otras iniciativas. Nosotros como ODJ, siendo multitemático, hemos podido apoyar a la sociedad civil que trabaja en temas específicos. O sea, si Surcuna requiere apoyo en temas de despenalización del aborto, por ejemplo, nosotros podemos dar esa ayuda. Si Pacta requiere amicus curia en temas LGBTI, podemos dar esa ayuda. Entonces, también es un poco apoyar otras iniciativas sin que tengamos una limitación temática. Y el tema derechos obviamente nos permite trabajar en temas de observancia de las obligaciones internacionales del Estado, que no está limitado a un solo derecho, sino a varios. Entonces, en ese contexto creo yo que hemos mantenido el eje fundamental de creación de ODJ, que es justicia. Hemos trabajado en el tema de independencia judicial en principio de cara al proceso de evaluación y luego reemplazo del Consejo de la Judicatura. Y como tú sabes, hemos venido trabajando bastante intensamente con jueces y operadores judiciales en temas capacitación, porque sí creemos que jueces que están comprometidos con la observancia de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos son capaces de administrar un poquito mejor justicia sin dejar de lado todas las trabas. Ese es por un lado. El segundo eje, eje proyecto, digamos, desde el eje de combate a la corrupción a través del proyecto Actúa. Y en este proyecto específico de J lo que ha asumido es un papel de, digamos, capacitador y de fortalecimiento de iniciativas de sociedad privada o de sector privado en temas de anticorrupción.
Entonces hoy, por ejemplo, trabajamos con representantes del gremio de la construcción para identificar cuáles son los nudos críticos, pero también, tú sabes, hemos participado en talleres y en conversatorios con funcionarios públicos. Un poco ahorita el marco de este proyecto es identificar cuáles son los nudos críticos de corrupción en el país y a partir de eso generar estrategias para combatir o por lo menos proponer soluciones. Y luego los temas de minorías, yo creo que lo podríamos aglutinar ahí, derechos de minorías, que ha sido el trabajo de litigio estratégico que ha venido haciendo DJ. El litigio estratégico es presencia y actuación a nivel del sistema de justicia para posicionar argumentos en derechos humanos. En este sentido, con la Gaby, por ejemplo, hemos trabajado en temas de migración, hemos trabajado en temas de derechos LGBTI, hemos trabajado en temas de libertad de expresión, un poco en calidad de amicus curiae, es decir, en el marco de procesos judiciales ya pendientes donde nosotros no somos parte principal, nosotros apoyamos como tercero interesado, que es el amicus curiae, pero fortalecemos un poco los argumentos esgrimidos por las partes en el sentido de persuadir a los entes que administran justicia de hacerlo de una forma que sea consonante con las obligaciones en materia de derechos humanos. Y eso podríamos, creo que, resumir los ejes de trabajo de DJ. Claro, entonces se podría decir que todo el trabajo que hace DJ se vincula bastante con la sociedad civil. O sea, más que un trabajo de solo observancia, es vincularse directamente con los actores. Sí, un poco también, bueno, nosotros somos sociedad civil, ¿no? Pero yo creo que una de las características de ODJ y que creo que en algún momento inicial nos separó del resto de organizaciones es que nosotros teníamos mucha voluntad de apoyar iniciativas de nuestros colegas de otras organizaciones. Y en esto sí nos ha ido bien en el sentido de que hemos logrado fortalecer lazos con organizaciones claves, INRED, Academia, la Universidad de San Francisco, ahora también la UIDE. Entonces, si yo pudiera definir eso, diría, nosotros somos un ente de sociedad civil con agenda propia, pero nuestra agenda no está desvinculada de los temas urgentes y las agendas de nuestros colegas. Creemos que es fundamental la colaboración interinstitucional entre actores, entre sectores, y no vemos el tema de la defensa de los derechos humanos, creo yo, como una propiedad privada. Nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar con nuestros colegas y creo que eso nos ha posicionado bien. ¿Y mediante qué método se financia el observatorio? El observatorio recibe financiamiento exterior, no recibe financiamiento de ninguna persona pública o privada a nivel interno. Son fondos en este momento del gobierno de los Estados Unidos y lo podemos decir abiertamente porque no hay ningún problema. De dos donantes, uno es USAID, el otro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que son los donantes principales de ese país para cooperación en Latinoamérica. Entonces eso es lo que tenemos al momento.